Hola mi gente, ¿qué tal? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? En este vídeo voy a continuar con la serie que he empezado explorando para encontrar información sobre la geografía de partes del mundo. Ya he hecho América del Norte y América del Sur. Así que hoy vamos a estudiar Europa. Saludos a España. Venga, tenemos muchos mapas que estudiar, incluyendo información sobre, por ejemplo, el clima, la población, el nivel de la lluvia y la temperatura, los idiomas y muchas otras cosas. Pero antes de todo tenemos que estudiar el mapa político. Por supuesto, hay muchos países muy diversos en el continente de Europa, incluyendo España y Portugal al sur. También Islandia al norte. Y Rusia, esta parte en particular, que es la parte europea de Rusia. A veces se incluye también Turquía, más o menos porque esta parte de Turquía está en el continente de Europa, pero claro, toda esta parte no es parte de Asia. Y a veces también se incluye Georgia, y no sé cómo se hace Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Muchas veces se incluye, y aún a veces Kazajstán. Y eso es porque hay unas montañas por aquí que se llaman Ural. Y porque esta parte está al oeste de las montañas que se considera la frontera entre Europa y Asia, porque una parte muy pequeñita de Kazajstán está al oeste de esta línea de montañas. Entonces, por ejemplo, en el fútbol se puede jugar en la zona de Europa. Ok, pero en otros modos se considera parte de Asia, especialmente con la cultura y la historia y la lengua también. Otros países muy importantes, país de Gales, claro, Alemania, Italia, Francia, Ucrania, Rumanía y Grecia al sur. Este mapa es para mostrar las montañas y las partes más bajas. Por ejemplo, aquí esta parte de los Países Bajos es bajo el nivel del mar oficialmente. También se puede ver que esta parte aquí está muy bajo, no hay muchas montañas en comparación con Noruega, que tiene muchas. Se puede ver también los países del mundo con mucha agua, por ejemplo Finlandia, Suecia, los Países Bajos. Y se puede ver por aquí, claro, las partes con más montañas, especialmente las montañas más grandes de Europa. Pero he olvidado cómo decirlo en español.
los Alpes. Y también los Pirineos, los picos de Europa. Y se puede ver que hay muchas, pues la altitud de España es muy alta en general, especialmente en el centro donde se encuentra Madrid, que está en una meseta. Vale. Entonces vamos a estudiar el clima para comenzar. Es decir, vamos a comparar las temperaturas entre enero y julio. Y claro, porque Europa está al norte del planeta, tenemos invierno en enero y verano en julio. Y por eso se puede ver claramente que las temperaturas en Europa son más altas en nuestro verano, en julio, que es totalmente diferente de lo que encontramos cuando estudiamos en América del Sur. En enero, por ejemplo, se puede ver que las partes más frías son las de Rusia, donde se puede ver que la temperatura más baja registrada fue menos 55. Pero claramente, y las personas que están viendo este vídeo de España saben esta cosa, la temperatura más alta en toda Europa fue en Sevilla, de 50 grados. Y este libro, yo no sé, es bastante nuevo, de 2000 algo, pero aún creo que este verano ha aumentado en Sevilla en 2000. ¿Qué año es? 2023. Si tú sabes que es verdad, que estoy imaginándolo, no lo sé, entonces dame un comentario, por favor, para confirmarlo. Fue más de esto este año, creo. Ok, y en el Reino Unido, por ejemplo, se puede ver que en enero Londres es 4, pero en verano puede ser 18. 18 en como el medio, porque claro, muchas veces en verano puede superar como 30 grados. Hay ejemplos específicos de ciudades como Ámsterdam, Atenas, Berlín, Bucarest, Copenhague, Glasgow, Helsinki. Y se puede ver que la temperatura aquí en rojo, rosa, puede ser en Ámsterdam, que está en los Países Bajos, claro, desde 0 en invierno, eso es enero, eso aquí, junio, julio, así es el máximo con agosto, de como casi 20 grados. Y entonces después de subir, baja en diciembre hasta entonces 0 grados otra vez. Y las líneas son bastante pequeños porque no varía mucho. Entonces puede variar entre 15 y 20, pero se puede ver aquí que en Atenas varía mucho más, que puede ir desde 30 hasta 20, 21 grados en el verano, pero en invierno desde 10 hasta como 8 o 10 en casi, pues en enero y diciembre también. Se puede ver en Bucarest, por ejemplo, en Rumania, por aquí, que hace mucho calor
en junio, julio, pero puede variar muchísimo, como 10, 12 grados, pues depende del año. Pero en invierno baja menos 1, menos 2, hasta menos 8 creo. Aún diferente es la situación con Glasgow en Escocia, que no varía mucho entre enero y junio, solamente desde 0 hasta 18. No tiene tanta diferencia. Pero la cosa aquí es la lluvia. También la lluvia no varía mucho. Entonces en los meses de marzo, abril, mayo, junio llueve un poco menos que en diciembre y además octubre y enero. Pero si volvemos hasta Atenas, se puede ver que en verano casi no llueve en comparación con octubre, noviembre, diciembre, enero. Y eso se puede ver aquí, que Crkvice, que creo es en Montenegro, es el sitio donde llueve pues más 4.850 milímetros en comparación con esta parte de, creo que está Odessa, Ucrania, Rusia, creo. Astraján, sí, Astraján está en Rusia con solamente 100 milímetros. Ese es el más seco. Y cuando hablo de que llueve mucho en Gales es porque es verdad, llueve un montón. Hay más de esos ejemplos, así que se puede ver Londres, Madrid, que tiene una temperatura máxima de 30 grados, un mínimo de 0, y llueve, no llueve mucho en verano, pero en casi todo el año llueve bastante mucho. La diferencia más severa creo que es en Moscú, que se puede ver aquí desde menos 10 en enero hasta 20 y algo en junio. Una diferencia de más de 30 grados. Con un nivel de precipitación en junio que es al máximo, en comparación con enero, febrero, marzo, abril, que es al mínimo. Muy interesante. Y ahora las biomas, que quiere decir que esta parte es meseta y muy árida. Esta parte aquí en verde es selva, pues bosques. Pero esta parte aquí es tundra, que es el Ártico. Y dice que hay desierto aquí en Rusia. Pero yo pensaba que en el área cerca de Murcia había oficialmente un desierto europeo. Eso es muy interesante. Y bien, vamos a considerar la población ahora.
Pues, para comenzar, tenemos que considerar cuáles son los países más poblados en Europa. Y son, aparte de Rusia, que pues yo no sé exactamente, yo creo que la mayoría de las personas viven en el oeste, la parte europea de Rusia, pero Alemania, Francia, el Reino Unido y Italia, y entonces España, Polonia y Ucrania son los países más poblados. Y claro, la parte en rojo es cuando hay más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Y eso ocurre en esta parte del mundo aquí. En la parte norte de Francia, donde se encuentra Lila, en Bélgica, en los Países Bajos y en esta parte de Alemania aquí, con, por ejemplo, Colonia, Dortmund, etc. Hay una cifra, porque si se dibuja un cuadro, la mayoría de la población de toda Europa vive aquí. Y por eso se dice que es un hub de como la economía, por mucho, porque existe aquí también Frankfurt y todo. Así que en esta parte controla mucho las cosas financieras en Europa también. En Italia se puede ver que Roma, Nápoli, Milano y Torino son las partes con más población. En España es Madrid y Barcelona, Portugal, Lisboa y Porto, en Francia, París, también Marsella, Lyon. Y pues otros sitios importantes: Estocolmo, Oslo, Copenhague, Santo Petersburgo, que leí en un artículo, es la ciudad más poblada de esta línea en todo el mundo, porque normalmente la población baja muy al norte, especialmente en la parte de la más fría, pero en todo el mundo hay más gente en San Petersburgo que en otro pueblo o ciudad en esta parte en todo el mundo. Moscú, creo, es la ciudad más poblada de esta sección en total. Hay más de 10 millones de personas en Moscú. Creo, depende. Quizás en París también, pero en Londres está hasta 5 hasta 10 millones. Yo creo que es algo como 8 millones en Londres, pero no sé por qué. No estoy seguro con esta cifra. Siempre me encanta y me interesa ver estas cifras, porque eso, por ejemplo, es Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Rusia, y muestra en verde los hombres y en color de rosa las mujeres, y aquí 70 años y más, aquí 0 hasta 4 años. Entonces cada 4 años muestra la cifra de personas que vive en este momento en el país. Y estudiando eso se puede ver que, claro, como en la mayoría de los países del mundo entero, hay más mujeres de más de 70 años que hombres, pero también la población es bastante similar
pero hay menos niños que adultos en este momento, desde 40 años, que empieza aquí, 40, 42, 4, 48, etc. Mientras en Alemania hay mucho más mujeres que tienen más de 70 años, pero hay una parte aquí, mucho menos niños, pero gente que tiene 40 años y más, con hombres y mujeres. Hay más adultos del año de trabajo, en los años de trabajar, por ejemplo, estudiantes y niños. Italia tiene la misma cosa, el Reino Unido también, y ahora se tiene que considerar que Rusia tiene una población que baja cada año. Y claro, hay mucho menos hombres con más de 70 años en Rusia que en comparación con los otros países. Pero también hay más adultos y estudiantes, pero menos niños. Europa tiene en general tiene eso es muy común, pero creo que en África, por ejemplo, sí, para comparar, habrá durante los próximos 20-25 años una explosión en la población en algunos países, especialmente Congo, por ejemplo, donde hay muchísimo más niños. Y Nigeria también. Egipto. Así que la población de Europa está manteniéndose, pero en África va a crecer muchísimo. Y aquí se puede ver el cambio en la población. Tenemos bastante para hacer 2 vídeos. Se puede ver que el cambio es más de 1% en Irlanda y también en la parte europea de Turquía. Y es más, hasta 1% en Islandia, los Países Bajos, Bosnia, Albania. La mayoría de los países es entre 0 y 0.5%. Oh, perdón, perdí Luxemburgo, que tiene más de 1%, a causa de inmigrantes, que la mayoría de la población de Luxemburgo es de inmigrantes. Pero los que pierden, claro, y sabemos por qué es la situación en Ucrania en este momento, pero menos de 0.5% o menos de menos 0.5% es Ucrania, Estonia, Latvia y Bulgaria. He mencionado esto en el otro canal que hago de mapas en inglés, y hay mucha gente que dice que los búlgaros están emigrando a Alemania para trabajar, y eso es la razón que tiene menos ahora. Pero los otros tienen una estabilidad, pero un poquito de 0, como menos 0.5% hasta 0%, así que pierde un poquito, y son Rumania por las mismas razones. Para trabajar Serbia, Hungría, Chequia, Belarus y Lituania, y Rusia también. Y finalmente en el vídeo de hoy vamos a
hablar de los idiomas, una cosa que a mí me interesa muchísimo. Se puede ver en verde los idiomas del eslavo, como ruso, polaco. Aquí desde el latín, Rumania, italiano, francés, español, portugués. Hay un color diferente aquí por el vasco. Los idiomas celtas en partes de las Islas Británicas y Irlanda, y además a causa del inglés en el grupo de idiomas germánicos, no sé estas palabras en español, perdón, para alemán, holandés, inglés, islandés, sueco, etc. Además hay un grupo muy interesante, este urálico, los idiomas, no sé la palabra en español, urálico, que es finlandés, pero es el idioma de Estonia, estonés, y húngaro, que tiene una relación, no se puede entender, pero tiene enlaces. Y existe la misma familia en partes de Rusia también. Entonces hay unos idiomas como el vasco que no tienen otros idiomas similares en Europa, por ejemplo el greco, el albano, que son idiomas que no tienen hermanos ni hermanas. Bueno, entonces creo que podemos continuar con otro vídeo en el futuro, si te gusta este. Y si te gusta, la manera más fácil para mostrarme es para darme un like, por favor, y escribir un comentario. Y también suscríbete si es la primera vez en nuestro canal. Hola, saludos. Y pues espero que te haya gustado este vídeo y que quieres dormir ahora. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por todo el apoyo con este canal, que en muy poco tiempo ha crecido muchísimo y ahora es uno de mis canales más grandes y más populares. Y felicitaciones, muchísimas gracias por todo el apoyo.